Camino de Transformación Espiritual de la Comunidad Cristiana del Amor Santo presenta Aprendamos a Orar, de la serie Comunión. Uno de los tesoros más valiosos que tiene el ser humano es la capacidad para comunicarse. Y para comunicarse necesita el lenguaje. El lenguaje crea realidad y ayuda a conectar a las personas. Por lo que es necesario que el que habla, tanto como el que escucha, deben manejar un lenguaje en común. De lo contrario, solo habrá confusión y nada de entendimiento. Y hemos de entender la oración o plegaria como un acto lingüístico para comunicarnos con Dios en el plano espiritual. Jesús es el maestro de quien podemos aprender a orar y saber el por qué debemos hacerlo. Muy bien, empecemos. Número 1. ¿Qué es la oración en la Biblia? Como ya dijimos, la oración o plegaria es un acto lingüístico para hacer conexión por medio de la comunicación y el entendimiento. Nos conectamos y nos comunicamos con Dios a través de la oración. A continuación le muestro una ficha en donde salen elementos de la oración. 7 elementos básicos de la oración. Le pido que detenga el vídeo, que observe la ficha y que anote lo que comprenda en su cuaderno del discípulo. Luego puede continuar con el vídeo. La ficha anterior nos muestra que el hablar con Dios es tan importante que está sujeto a estos 7 elementos que se muestran en la ficha. Pero digamos que básicamente el ancla de nuestra oración, lo que nos puede, dar eficacia en el orar y que la oración sea eficiente, tiene que ver mucho con nuestro trato con el prójimo, incluso de cómo nos unimos para orar en conjunto. La oración tiene que ser hecha con un corazón puro, es decir, amando, dejando los resentimientos fuera de nuestra relación, de nuestra vida, dejando la falta de perdón, dejando muchas cosas que nos separan como personas para que nuestra oración pueda ser eficaz y eficiente. De hecho, la Biblia en Apocalipsis presenta la oración como una figura, como si fuera incienso que nosotros encendemos y sube el humo y el olor del incienso hasta el trono de Dios, como un olor agradable. Pero ese olor agradable, ese aroma agradable está relacionado justamente con cumplir con estos elementos que requieren la persona que ora y el grupo que ora. Es decir, existe la oración personal, privada, de eso no hay duda. Todos tenemos que orar, buscar el rostro del Señor con todo nuestro corazón, creyendo de que Él nos escucha, aunque no lo podamos ver. Pero la Biblia dice que si no estoy en buena relación con mi prójimo, yo debo arreglarlo. Debo inmediatamente arreglar mi situación para que la comunicación no sea estorbada. La oración puede ser estorbada. Ver Primera de Pedro, capítulo 3. Y puede existir estorbo porque ya sea que el enemigo no quiere que yo reciba la respuesta de Dios, como pasa con Daniel, el profeta, en el libro de Daniel, capítulo 9. Pero también hay estorbos que tienen que ver, como vimos antes, en los minutos antes, por causa de mis propias concupiscencias o errores, incluso pecados. Es decir, si yo estoy en mala relación como esposo con mi esposa, por ejemplo, o si estoy en mala relación con algún hermano de la iglesia, mi oración va a ser estorbada. Pero no porque el diablo me la estorbe, sino porque yo mismo me hago un boicot por no estar en línea con la voluntad y con la justicia de Dios.
Ahora, eso no quita de que me pueda suceder, que pueda yo tener problemas, situaciones, circunstancias, pero las tengo que solucionar. Tengo que buscar la instancia. La Biblia dice que cuando traes tu ofrenda al altar y tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate. El reino de Dios tiene un solo estilo de vida y se llama amor. Y el amor es misericordioso. Número 2. Diferentes clases de oración. Bueno, con esto quiero enfatizar de que hay diferentes maneras de orar, o tal vez podríamos decir diferentes circunstancias y también horarios y lugares en donde podemos orar para que podamos tener una conexión comunicativa con Dios concentrada. Es decir, ciertamente las personas pueden orar en su mente, pueden andar conduciendo, cocinando, pueden estar en la oficina, en el trabajo que estén, y en su mente están orando, están hablando con Dios. Pero nosotros tenemos que aprender de Jesús, que Jesús, Él se apartaba para orar. Es decir, habían tiempos para orar juntos con sus discípulos y orar por las personas que tenían enfermedades y estaban esclavos del diablo, de espíritus inmundos, que también eso se puede traducir en estos tiempos con drogas, alcohol, hablar malas palabras y todo eso. Pero Jesús también tenía el tiempo para orar a solas con el Padre. Y de eso te quiero hablar en estos minutos. Y es importante que como Él lo hacía, tú también lo hagas. Es decir, buscar en el día un tiempo en el que tú puedas estar solo con Dios. Nadie más contigo, sino solo tú y Dios. Esto era una práctica importante que Jesús hacía en su vida para su ministerio. Y la Biblia dice, tú puedes buscarlo, en Mateo capítulo 6, específicamente dice el Señor que lo que nosotros hablamos con Dios en lo privado, el Señor, nuestro Dios, lo hará saber en público. Pero no es que va a decir lo que ustedes hablan en privado, sino que lo que tú pidas, lo que tú hables con Él, lo que tú requieras, lo que hay en el corazón tuyo, el Señor lo va a manifestar en público. Todos verán de que tú realmente eres una persona que habla con Dios, que tiene una comunión con Dios, así como lo hacía Jesús. ¿Ya? Como lo hacía Jesús. Y todo el éxito de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, estaba radicado en que Él tenía tiempos prioritarios para estar con Dios a solas. Y nosotros, claro, tenemos muchas actividades, tenemos deudas, tenemos familias, tenemos muchas cosas que podrían quitarnos o restarnos el tiempo para hacer algo como esto. Pero créeme que si tú le das prioridad a estar con Dios cada día, el Señor también te demostrará de cuán alegre se siente Él y de cuánto Él aprecia el que tú lo busques y le des el tiempo para poder conversar con Él. Y tú puedes hablar con Dios y Dios puede hablar contigo. Generalmente lo puede hacer a través de la Biblia, pero el tema de la Biblia lo vamos a tocar en la siguiente lección. Pero sí diré lo que nos presenta Jeremías capítulo 33 verso 3 en la Biblia. Dice Dios, clama a mí y yo te responderé. La oración justamente se aplica a esto, al clamor. Si tú clamas a Dios con todo tu corazón, si tú buscas a Dios con todo tu corazón, el Señor va a responder, dándote una revelación sobre lo que estás queriendo saber. Te va a revelar, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces y que en la sabiduría y en la ciencia y en el poder de Dios, Él te la puede dar a conocer y te la puede mostrar y te la puede traer, porque Dios todo lo puede. Te invito a leer Efesios capítulo 6, verso 18, en donde encuentras 4 tipos de oración
que tú puedes hacer o en la que tú puedes participar, ¿ya? Y nosotros como Comunidad Cristiana del Amor Santo tenemos 4 instancias en donde podemos desarrollar ese tipo de oración. Tú puedes leer Efesios 6:18 y esto se aplica a lo que tenemos aquí en estas flechas: oración grupal, oración personal, oración congregacional y oración en práctica de servicio. La oración no es solamente hablar o preguntar, sino también es escuchar y responder. Cuando tú respondes, cuando tú sirves, cuando tú haces algo por Dios, estás respondiendo a la oración, a tu comunicación con Dios, puesto que tú hablas, Dios escucha, Dios habla y tú también tienes que escuchar. Finalmente quiero que puedas observar la siguiente ficha, la revises. Está hecha en base a la oración del Padre Nuestro que se encuentra en Mateo capítulo 6. Revísala, por favor, escríbela en tu cuaderno y puedes conversarlo con tu hermano mayor, con la persona que te está guiando en este proceso. Muy bien, para finalizar puedo decir que el fruto que se espera de esta práctica de orar, de conectar, de comunicarte con Dios, siempre será de que primero Él te oiga, segundo, Él te conteste. Y para que Él te oiga tú tienes que hablar, y para que te conteste tienes que preguntar, tienes que pedirle al Señor. Y la Biblia dice que el que busca halla, que el que llama se le abre. El Señor no va a rehusar nunca responder a una oración. Lo puede hacer con un no, lo puede hacer con un sí, o lo puede hacer con una espera. Pero tú tienes que aprender a confiar en que tu oración Dios siempre la oirá y la responderá. Un abrazo y ya estaremos en contacto para una nueva lección. Persevera. No te olvides que estas son 5 lecciones de la serie Comunión.